Bien, vamos a hablar de un tema que sí es delicado, pero que es importante abordar y que dice relación con una tasa preocupante de suicidios en nuestro país, sobre todo pensando que los suicidios dicen relación con la principal causa de muerte de jóvenes de entre 20 y 24 años. Se acercan las fiestas patrias, hay situaciones que pueden ser muy sensibles, hay también factores que están de alguna manera incidiendo en decisiones que son terriblemente drásticas y muy dolorosas para las familias. A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, mueren más de 700.000 personas por suicidio cada año. En nuestro país, les insisto, este hecho no escapa a una tasa muy preocupante a nivel regional. Queremos abordarlo con una experta, queremos entender qué es lo que está pasando, además, en el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, y para eso conversamos a esta hora con la psicóloga del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca, Susana Campos. Susana, gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Hola, Pirna, muchas gracias por la invitación. Susana, corrígeme si no estoy en lo correcto, pero es lo que leía, que la principal causa de muerte de jóvenes entre 20 y 24 años en Chile tiene que ver con el suicidio. ¿Por qué? Bueno, es una de las principales causas, pero aún así no deja de ser preocupante, ¿no? Es una edad particularmente compleja en términos de suicidio, considerando también de que las personas que cometen suicidio más frecuentemente son los hombres. Entonces, para ser precisos, la estadística aplica a, puede que sea una de las dos causas líderes de fallecimientos de hombres jóvenes entre 20 y 24 años en Chile. La otra siendo probablemente accidentes de tránsito. Ya, ¿qué es lo que estaría gatillando a tu juicio? ¿Qué pasa ahí? A ver, detengámonos en ese segmento etario. ¿Por qué se produce esta prevalencia? Aquí en realidad hay un montón de factores y yo creo que viéndolos todos nos demoraríamos un montón, pero probablemente los principales son los siguientes. Hay sectores, sobre todo socioeconómicos en Chile, que desafortunadamente tienen menos acceso a información adecuada y menos acceso a servicios de prevención e intervención temprana, a tiempo, de detección temprana incluso, para poder tamizar, detectar a las personas que estén necesitando ayuda y ofrecérselas efectivamente en un momento en que todavía estemos a tiempo de actuar para prevenir la agudización de síntomas y el inicio de las conductas suicidas. Por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. La cultura chilena, al igual que la latinoamericana, tiene aspectos altamente patriarcales. Dentro de estos aspectos patriarcales, en hombres se tiende a poner una connotación bastante negativa en la búsqueda de ayuda, particularmente en la búsqueda de ayuda de índole salud mental, psicología, psiquiatría, lo cual es una verdadera barrera para que estas personas, incluso teniendo acceso, puedan sentirse llamados a acceder a las opciones que tienen disponibles. Entonces, probablemente eso puede darnos algunas luces de por qué este segmento de la población particularmente puede tener más conductas suicidas. Por otro lado, también tenemos que rescatar que es un sector, un grupo de personas relativamente jóvenes que tienden todavía a tener un poquito de vestigios adolescentes en términos de impulsividad. Y la impulsividad es un factor de riesgo para el suicidio. Susana, hay factores, porque aquí quiero también despejar algunos, no sé si hablar de mitos o verdades, ¿no? Pero hay factores, más bien señales, que son claras e inequívocas de una persona que tiene una cierta propensión al suicidio, porque también entiendo que puede haber una situación, como dices tú, que ocurra muy impulsivamente y que no necesariamente haya sido esa persona, haya tenido varios intentos anteriormente. A ver si me ayudas a entender un poco para comprender cómo ocurre. Claro. Muchas veces las personas pensamos de que las señales, signos de suicidio son cosas como bien en tipo código, que hay que casi descifrar o poner mucho ojo. Pero lo cierto es que las personas que están ya pensando, planeando en suicidarse, nos van a dar señales muy inequívocas. Una de ellas es abiertamente la conducta de hablar al respecto. Personas que hablan, comentan o hacen muchas bromas sobre la muerte, el suicidio, quitarse la vida o dañarse de alguna manera, ya es una primera señal de alarma. En segundo lugar, personas que también hablan, que comentan, sentirse muy atrapados, muy desesperanzados en la vida y no ver una salida de alguna situación
de gran malestar psicológico y emocional que estén sintiendo. Esas son unas señales bastante inequívocas de que esta persona puede estar en riesgo. Por otro lado, también personas que tienden a alejarse de sus redes, de sus amigos, de sus familiares consistentemente, sobre todo si es una conducta muy extraña a ellos, que llamen la atención porque solían ser personas muy sociables y de pronto empezaron a alejarse de las personas. Y ya señales mucho más concretas que probablemente nos dice de que la persona está cerca o está planeando mucho más con certeza en hacer algo, atentar contra su vida, ya serían del estilo empezar a regalar pertenencias propias que ellos valoran mucho, que tienen algún tipo de significado sentimental para ellos, regalarlos a personas cercanas, empezar a despedirse verbalmente o mediante cartas, comenzar a hacer trámites para dejar algún tipo de testamento o incluso enganchar en conductas más bien riesgosas que puedan terminar con un daño fatal como conducir exceso de velocidad o consumir sustancias, drogas en demasía. ¿Cuáles debieran ser, a tu juicio, entonces, Susana, la respuesta? ¿Qué se hace frente a aquello? Si uno se preocupa como persona común y corriente sobre la conversación que ha tenido con un amigo, un familiar, un conocido, lo primero que se puede hacer es simplemente reflejarlo. Es decir, decirle inmediatamente a la otra persona, uy, esto que dijiste me preocupa un poco, e inmediatamente ofrecer ayuda. Necesitas que conversemos, necesitas que te ayude a buscar un profesional que pueda trabajar contigo, necesitas que me quede aquí sin que hablemos, pero solamente manteniéndote en compañía. El ofrecer, extender redes de apoyo a una persona que podría estar mostrando alguno de estos signos de riesgo suicida es uno de los aspectos fundamentales y una de las cosas principales que nosotros podemos hacer por nuestros seres queridos. Cuando las personas están ahí ambivalentes, porque el suicidio es un tema que provoca ambivalencia en todas las personas suicidas. Total. Pero cuando vemos a la persona ahí ambivalente, que no sabe muy bien qué está pasando, lo mejor que podemos hacer es extender una mano, quedarnos con ellos, ofrecer apoyo y ayuda en la medida en que ellos nos permitan. Pero un factor protector ante cualquier conducta suicida es que la persona tenga redes de confianza. Y ahí tenemos que estar. Sí, es que te quiero preguntar, estamos conversando a esta hora con Susana Campos, psicóloga del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca. Susana, tengo entendido que somos el 6º país del mundo con mayor tasa de suicidio. De nuevo quiero preguntarte, porque ¿qué factores hay acá? ¿Qué razones explicarían esta alta prevalencia a nivel mundial? En realidad, a lo largo de los últimos 20 años aproximadamente, hemos barajado un montón de teorías al respecto de por qué tenemos una tasa de suicidalidad tan alta. Hemos pasado por teorías de orden biológico, como que nuestra agua tiene particularmente concentraciones altas de litio, por ejemplo, y eso puede provocar descompensaciones a nivel psicoemocional, o que de pronto la luminosidad que tenemos, que nos llega por nuestra ubicación en el hemisferio sur, produce algo a nivel cerebral que nos hace tener más depresión y que termina eso finalmente en más conductas suicidas. Por otro lado, tenemos temas más bien derivados de traumas transgeneracionales, como un país víctima de una dictadura, por ejemplo, que sufrimos violencia que muchos de nuestros padres, nuestros abuelos no pudieron solucionar, y que de alguna manera eso se traduce en factores de riesgo a nivel salud mental que podrían estar impactando en lo demás. Y por otro lado, lo que mencionaba anteriormente, el tema del estigma que nosotros todavía tenemos y sentimos hacia la salud mental y el acceso a los servicios de salud mental. Todavía hoy por hoy hay personas que, sintiéndose pésimo, lo piensan muchas veces antes de acudir a un profesional, cosa que, por cierto, no ocurre con una persona que se siente mal de los pulmones, por ejemplo. No la piensan mucho antes de ir a un doctor o un broncopulmonar. Entonces, más que... Claro. Sí, perdona que te interrumpa, pero el tema de las fechas, por ejemplo, ¿tiene que ver realmente cuando viene la Navidad, cuando viene el Año Nuevo, cuando vienen las fiestas patrias? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se gatilla? Súper buena pregunta. Siempre está como esta concepción de que cerca de las fechas importantes nosotros vemos un alza, un pic en suicidio. Y lo cierto es que, si bien hay personas que, llegadas las fechas,
importantes, que son fechas que normalmente nosotros pasamos con familias, ¿no? Que Navidad, Año Nuevo, nuestros propios cumpleaños y ahora las festividades del 18, claro, son fiestas que llaman a celebrar en familia. Para las personas que no tienen familia o no tienen una buena relación con su familia, tienden a ser fechas más o menos complicadas y las personas pueden mostrarse más deprimidas y más ansiosas alrededor de estas fechas. Pero no necesariamente eso se traduce en conductas suicidas. Por ejemplo, con respecto a fechas muy importantes y muy internacionales como la Navidad, se hicieron estudios, sobre todo en los 90, sobre si es que ocurría algo con respecto a la conducta suicida en estas fechas. Inicialmente descubrieron que sí, y ese estudio, que es aproximadamente del 95, causó furor y desde ahí tenemos esta especie de mito casi ya de que en fechas importantes, en celebraciones familiares, hay un pico en suicidio. Pero con el paso de los años empezamos a desmentirlo con datos y descubrimos que incluso las personas cuando se acercan fechas importantes y ellos tienen planes suicidas, los posponen para hacerlo en una fecha que no sea tan importante o después de que hayan pasado las reuniones familiares. Lo que ocurrió ahí es que ese primer paper, esa primera investigación que decía de que, claro, en las fechas importantes hay un pic de suicidio, fue tomado un poco por los medios de comunicación y creó una especie de alarma. Y muchos medios de comunicación, sobre todo en los 90, donde el tema del suicidio todavía era bien tabú y no se manejaba quizá todavía con toda la sutileza y el respeto que podría ser hoy por hoy, claro, siguió como una especie de efecto bola de nieve y se mantuvo por muchas décadas esta concepción, este mito, pero hoy por hoy sabemos que no es tal. Sí, Susana, hay un proyecto de ley que se dio a conocer en el mes pasado, ¿no es cierto?, que es la Ley Integral de Salud Mental y que señala que hay deberes sectoriales, ¿no es cierto?, que se promueven para tener condiciones adecuadas para la salud mental, la inclusión social, el abordaje integral a las necesidades de las personas, etcétera, etcétera, con enfermedades mentales y trastornos. ¿Va en la línea correcta, dirías tú? Sí. A tono personal y profesional, yo creo de que el proyecto va absolutamente en la línea correcta. Por supuesto, los proyectos en papel, escritos, siempre se ven bastante bien y es normalmente en el momento en que empezamos a implementar que vemos algunas falencias que nos empieza a costar un poquito más. Pero tal como se mantiene en estos momentos, me parece una excelente idea, una excelente iniciativa para empezar a incorporar actores claves dentro de lo que es la salud mental y permitir el acceso a la salud mental a personas que quizás están un poquito más complicadas o más privadas de estas, sobre todo personas con capacidades diferentes. Así que sí. Perfecto. Susana, ¿y qué pasa con la familia? Porque cuando un ser es, digamos, de la familia, un ser amado, se quita la vida, eso tiene un efecto devastador. ¿Cuál es el impacto que ahí se produce? ¿Qué es lo que pasa finalmente? ¿Cómo se repara ese dolor? Claro. Efectivamente, la pérdida de un familiar o una persona cercana por suicidio es un tema tremendamente fuerte para las personas que quedan, ¿no? Que quedan un poco en su proceso de duelo. De hecho, el fallecimiento por suicidio muchas veces se considera como una muerte violenta y, por tanto, el duelo de las personas que quedan, ¿no? De los familiares, de las personas cercanas, tiende a transformarse en un duelo complicado, ¿de acuerdo? Incluso con características traumáticas también. Si bien un duelo de una persona cercana a nosotros ya es bastante duro, bastante terrible y cuesta procesarlo, estos duelos complicados cuestan muchísimo más y sobre todo se caracterizan por esta sensación o esta impresión, este sentimiento de culpa más bien, de que una muerte por suicidio suena como una muerte tan prevenible, quizá yo podría haber hecho algo para prevenir esta situación. Y se dan muchas vueltas, rumian mucho en esta sensación, en esta situación. Muchísimas veces sucede de que familiares de personas que han fallecido por suicidio necesitan un poquito de apoyo extra, más allá de sus redes, un apoyo terapéutico quizá para poder darle un cierre a este proceso que para ellos se puede extender todavía por mucho tiempo más y tener consecuencias bastante severas para su salud mental, más allá de los síntomas de depresión. El tener un familiar o una persona cercana que se haya suicidado aumenta en nuestro propio riesgo de suicidio a los 3 meses de la pérdida de esta persona, hasta 10 veces. Entonces es definitivamente complicado y por eso es súper importante
que las personas que quedamos, ¿no?, después de un fallecimiento por suicidio, nos podamos extender una mano y apoyar entre todos, porque no es sencillo. Qué tremendo el dato. Sí, tremendo lo que nos cuentas. 10 veces posibilidades, ¿no es cierto?, de que una persona de la familia pueda cometer nuevamente suicidio. Susana Campos, psicóloga del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Talca, gracias por habernos compartido este importante tema. Muchas gracias a ustedes. Gracias.